algunas personas que me conocen saben que la maturidad es algo que me toca muy, que toca hebras muy profundas en mí porque pues mi bebé Salma es prematura. Ujú. Ella nació la semana 33. Hola, yo soy Dr. Pau, Yo soy Dr. Kiki y esto es a Cerebrito. Quitao. Hola Kix, Hi, ¿cómo estás? hello again. Tengo Bueno, micrófono tenemos micrófono, yay, vamos progresando. y una Poco a poco, luz. familia. Poco a poco, familia, poco a poco. Bienvenidos a todos a nuestro segundo episodio de A Cerebrito Quitao. Welcome back. Hoy vamos a hablar sobre la prematuridad y otras complicaciones de nacimiento. Y este creo que va a ser uno de los episodios más íntimos que vamos a, o uno de los episodios más íntimos que vamos a tener. Porque aparte obviamente de abordar un tema que es muy común y que afecta más o menos a 15 millones de niños anualmente, según la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la prematuridad. Es un tema del que muy poca gente a veces sabe o conoce, sobre todo en el momento en que quedan embarazadas las mujeres y estamos en todo lo que es la magia del embarazo. No pensamos que nos va a pasar. Claro. Y me incluyo en ese grupo. Sí. Pero bueno, antes de sumergirnos en el tema, creo que es importante hablar sobre qué es la prematuridad, qué es un bebé prematuro. Y llamamos prematuridad a nacer antes de tiempo. Y es un término médico que utilizamos para describir todos los bebés o los recién nacidos que nacen antes de que se haya completado el periodo de gestación normal, que según un consenso de profesionales es de 37 semanas en adelante, ¿no? Entonces, si un bebé nace antes de las 37 semanas, se considera un bebé prematuro. Hay otras cifras de las que podemos hablar en cuanto a los diferentes tipos de prematuridad, porque no todos Exacto. los bebés prematuros son iguales. Por ejemplo, podemos hablar de que alrededor de un 80% de los niños se estiman que van a nacer después de la semana número 32, ¿no? Eso quiere decir que alrededor de un 20% de los niños nacen entre la semana 23 y 24 y la semana 32. ¿Por qué 23 y 24? Porque se ha determinado que la semana 23-24 es el límite de tiempo de viabilidad de un recién nacido. Es decir, el tiempo de gestación mínimo para que un recién nacido nazca con sus habilidades fisiológicas, sus órganos desarrollados de tal manera que aunque no estén desarrollados 100%, por lo menos puedan sobrevivir, ¿no?, al Sí, sea nacimiento. viable, exacto. Correcto. Entonces, Y eso ha ¿qué vas a ido decir, Ana? cambiando porque por un periodo de tiempo ¿verdad? El periodo de viabilidad era más alto. Ahora con la tecnología y con los avances médicos hemos visto que pues gracias a Dios, ¿verdad? Un bebé más prematuro tiene pues oportunidad de viabilidad, de poder De recibir el trato sobrevivir. adecuado para sobrevivir. Exacto, Sí, exacto. pero más allá de hablar sobre lo que es la prematuridad, que ya la acabamos de definir, y en este podcast vamos a tocar algunos temas asociados con la prematuridad, eh, también vamos a abordar nuestra experiencia, ¿no?, personal en cuanto a estos temas, ¿no? Tanto la prematuridad como otras complicaciones de nacimiento que también vamos a mencionar. Exacto. Entonces, yo creo que todas las personas que a lo mejor no todas, pero algunas personas que me conocen saben que la maturidad es algo que me toca que toca hebras muy profundas en mí porque pues mi bebé Salma es prematura. Ella nació la semana 33. Pero fue bastante estresante, bastante abrumante Claro. todo el proceso. Yo creo que nosotros lo hemos hablado, Kik, ¿cierto? Nosotros hemos Sí, conversado claro. sobre cómo Y fue. siempre es emocional, no importa cuánto tiempo pasa, el transportarse yo creo que a ese periodo, al susto, porque uno no sabe, ¿verdad? Y no siempre tiene un precedente y no siempre viene con aviso, es, es, Claro, es duro.
creo que es un evento más esperado para ciertos embarazos que a lo mejor traen o van cargando un cierto tipo de riesgo. Por ejemplo, los embarazos de gemelos o mellizos o múltiples, sabemos que son embarazos de alto riesgo y sabemos que son embarazos donde lo más probable es que haya un nacimiento prematuro por múltiples Incluso a razones. veces inducido, o sea, a veces se planifica para que sea prematuro para proteger tanto a los bebés como a la madre. Correcto. Eh, Hay otras causas, ¿verdad? Para la prematuridad, las infecciones Ujú. maternas, como en el tracto urinario, pueden haber problemas uterinos, o sea, algún tipo de dificultad o algún tipo de anomalía en la forma o el tamaño del útero, enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, con la diabetes específicamente le dan un tiempo máximo de gestación al bebé, ¿verdad? Ujú. Para proteger a la mamá y al baby. Las Y puede, complicaciones durante el embarazo, exacto, exacto. como la Traumas, preeclampsia. lesiones, exacto. Hay tantas razones que pueden afectar y pueden causar la prematuridad, pero también puede ser que surja sin ningún tipo, ¿verdad? Sin ningún tipo Ujú. de razón específica. Y eso yo creo que es importante para de mencionar, porque hay un componente de sentido de culpa. Las madres a veces se tienden a querer hacer responsables, ¿verdad? Y que pude haber hecho Ujú. diferente. Y hay veces que sencillamente esto surge. Hay veces que son Correcto. cosas que están fuera de nuestro Fuera control, del control. como el Sí. estatus socioeconómico, ¿verdad? Poco El acceso, estrés. Ujú. poco acceso a la atención médica de calidad. Hay madres que a lo mejor que viven, mujeres embarazadas que a lo mejor viven en un área muy rural donde tienen poco Ujú. acceso o poca accesibilidad a una atención médica y se enteran muy tarde que están embarazadas. Entonces a veces pues se hace tarde para poder intervenir y Correcto. por eso surge la prematuridad. Y ahora que hablas de trauma, voy a contarte una historia que no te he contado. Eh, Mi hermano es gemelo. No mucha gente lo sabe. Mi No hermano es gemelo. sabía. Sí, mi hermano es gemelo. Y mi mamá, cuando ella vivía en Miami, y cuando fue en unas vacaciones a Colombia, a San Andrés, ella se cayó estando embarazada, tenía 5 meses de embarazo. Y ella se cayó y cayó sentada, se cayó de un carro sentada al andén y en ese momento se paró, sintió un poquito de dolor, se paró y siguió su día como si nada, obviamente descansó, pero no sintió nada en ese momento. Claro. Ella regresa a Miami y como a las 2 semanas de haber regresado, ella empieza a sangrar. Oh, wow. Entonces, para hacer una historia larga, corta, y todo esto yo me entero, ni siquiera por mi mamá, me entero por una de sus mejores amigas que me cuenta la historia, que estaba con ella ese día en el carro. Wow. Ella a las 2 semanas regresa a Miami, empieza a sangrar y termina en el hospital porque ya mi hermanita, la hermana de mi hermano, no tenía latido. Entonces, a raíz de ese trauma que ella vivió, y aquí estamos hablando de un trauma fisiológico, ¿no? No, Física, no el ajá, momento exacto. traumático como tal, Exacto. sino físico. La niña, pues obviamente eso tuvo un impacto en esa bebé y la bebé no logra sobrevivir y de hecho mi hermano entra en riesgo ahora de nacimiento prematuro y Wow. lo tratan de aguantar lo máximo posible y por eso es que Chris nace de 6 meses, casi 7. Lo lograron aguantar Wow. como por un mes. Pero bueno, mi hija se llama Salma porque mi hermanita se llamaba Salma. No A sabía, e- Pau. sí, 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 a ella en honor a ella le pusimos el nombre de Salma, Salma. Wow, qué especial. Sí, 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 súper Pero qué especial y duro. también súper informativo, ¿no? Porque al También, mismo sí, tiempo también total. vemos cómo esto puede sucedernos en cualquier momento sin planearlo, no es algo que, que, que de lo que tengamos o sobre lo que tengamos control y puede Sí. sucedernos inclusive en momentos en donde pensamos que nada va a pasar, o sea, estamos de vacaciones, nos montamos y nos subimos de un carro, entonces de ahí creo que viene también
lo importante de la información, de tener toda esta información a nuestra mano y decir, hombre, tengo que tener cuidado, tengo que estar pendiente de dónde piso. Y esa historia me ayudó a mí durante mi embarazo para no solamente cuidarme, sino también me puso como, digamos que como en alerta. Me puse en alerta. Y creo que cuando empezamos a tener el riesgo con Salma, que de hecho fue un embarazo, mi embarazo fue perfecto durante todo el embarazo, todos los chequeos fueron completamente normales, sus resultados normales, todos los ultrasonidos, los ecos, como le llamamos en Latinoamérica, todas las pruebas, todo lo que pasaba, el líquido amniótico, toda la placenta en su función perfecto. A la semana 32 voy yo a hacer mi chequeo de semana 32 porque iba a viajar. Iba para un baby shower que me iban a hacer y quería sentirme que iba a estar bien, ¿no? Y en ese proceso me revisan y mi doctor, mi ginecólogo que amo, doctor García, si me estás escuchando, hola, gracias. Me dice, no vas para ningún lado. Y yo pensé que me estaba bromeando y me dice, no, en realidad no vas para ningún lado. Y yo, ¿cómo así? Me dice, no, tienes 2 centímetros de dilatación. Si vas para algún lado, vas a ir para el hospital ya mismo. Entonces, obviamente como que fue un shock. O sea, tú que has estado en esa situación, no tanto de prematuridad, sino de tener que estar en un hospital, ahorita vamos a hablar sobre tu experiencia. Es un shock, ¿no? Entonces, claro, ¿qué me dice él? Me dice, no, tienes una carta ahora mismo de que no puedes trabajar manejando, no tienes que trabajar desde la casa. Imagínate, yo cómo hago trabajando desde la casa con pacientes, cómo voy a hacer para reagendarlos, o sea, mi cabeza da 1000 vueltas. Pero te vas ahora porque quiero que te pongas la inyección de surfactante, en inglés surfactant, que básicamente lo que ayuda a que los bebés puedan alcanzar la maduración pulmonar a la semana 32. Creo que el mayor riesgo de que nazcan prematuros siempre tiene que ver con algunos órganos en específico. En este caso, por la semana en la que ella estaba de nacimiento, era la maduración de sus pulmones, pero también su sistema digestivo y su funcionamiento cerebral. Entonces, por ende, te colocan 2 inyecciones específicamente de corticoides, o sea, como esteroides, y también de magnesio, sulfato de magnesio para proteger todo el funcionamiento cerebral. Y prevenir obviamente que hayan pequeños infartos o derrames, etc. Claro. Entonces yo entré y yo me iba supuestamente el día siguiente para mi casa y no, sorpresa, ya estaba con contracciones. Entonces ella nace la misma semana, ese domingo, y yo duro embarazada desde que entré ese lunes hasta el domingo, hospitalizada. Entonces como que para nosotros cada día que pasaba era un pequeño triunfo, ¿no? Sí, eso mismo iba a decir, que la mayoría de las madres de pacientes con niños prematuros o incluso personas allegadas a mí, dicen que cada día de ese bebé en el útero era como, gracias papá Dios, gracias papá Dios, uno más. Porque eso un día puede hacer diferencia. Correcto, y más nosotros teniendo toda la información que tenemos, sabiendo lo creo que sabemos, creo que es una bendición y también al mismo tiempo es como detrimental. Es como que es importante saber todo lo que sabes, porque eso te ayuda a comprender los procedimientos, te ayuda a comprender cuando el niño no está en riesgo ya, entonces ya sabes, ok, no tengo nada de que preocuparme, pero ya sé que no está en riesgo de ciertas cosas. Pero al mismo tiempo te pone en un nivel de ansiedad. Creo que tú también te puedes identificar con eso, ahora hablamos de toda tu experiencia. Yo creo que al principio, ¿verdad? Yo creo que el cuento de Paulina es un poco más relevante para cuando hablemos de Nico, pero sí. Yo sí entré, o sea, Paulina nació a las 38 semanas, sin embargo, nació con fiebre. Entonces, una de las causas, ¿verdad?, no solamente de prematuridad, pero de por qué un niño necesita atención médica al nacer, es el riesgo o la presencia de alguna infección, sea en la madre, ¿verdad?, o en el bebé. Pauli, yo era GBS positive, eso es una bacteria que vive en el intestino y tú no te enteras hasta que te hacen la prueba durante el embarazo. Yo recibí mi antibiótico durante todo el parto. Paulina nació, pero yo estuve de parto mucho tiempo, demasiado tiempo, por lo que el riesgo de
infección es más alto porque el líquido amniótico va bajando, que es lo que protege al baby. Paulina nace con fiebre y automáticamente se la llevaron. Yo me acuerdo que, hablando un poco, ¿verdad? La relevancia aquí es el tema de que la ignorancia es una dicha. Yo en ese momento, yo me acuerdo que yo borré esa parte porque yo vi que se la llevaron y yo, fiebre, infección, hemorragia, convulsión, encefalitis, o sea, yo todo el tiempo, o sea, mi mente empezó a, obviamente, a hacer una catástrofe porque yo tenía toda esta información y yo conocía, mi esposo estaba en la luna, ay, se la llevaron y la van a cuidar. La van a limpiar. Mira, cuando yo di a luz a Salma, tú sabes lo que primero que yo le pregunté a la neonatóloga. O sea, a mí me la ponen, yo tuve parto natural vaginal y ella, by the way, mucha gente me ha preguntado, pero siendo prematura, ¿pudiste dar la luz naturalmente? Claro que sí. Eso es algo que me explicó también mi ginecólogo, que es importante también para las mamás que nos estén escuchando si estás embarazada, si tienes riesgo de parto prematuro, a no ser de que haya un riesgo identificado, ¿no? En tu parto. Alguna contraindicación. Alguna contraindicación o un riesgo muy, muy alto. Obviamente, pues te agendan una cesárea. Pero de ahí para allá yo le preguntaba a mi ginecólogo y él me dijo, no, si es que ella no tiene ninguna condición, ni tú tienes una condición que prevenga que ella pueda nacer naturalmente. Entonces, a lo que voy es que lo primero que yo le pregunto a mi neonatóloga, que ella sale, me la colocan a mí, medio me la dejan tocar, ella nace y obviamente por la semana en que nace, Salma nace con dificultad para respirar, con un síndrome de dificultad para respirar, ¿no? Para no entrarnos muy en detalle de términos muy difíciles de entender. Eso quiere decir de que ella necesitó ayuda para poder respirar y obviamente en ese momento entró obviamente a hacer oxígeno, pero cuando ella nace, ella llora. Entonces yo dije, lloró. Eso quiere decir de que la actividad pulmonar, o sea, está, la función pulmonar, por lo menos no está completamente deficiente. Claro. Pero ella me la pone en 5 segundos aquí para yo darle un beso. Automáticamente se la llevan, la ponen en la incubadora que tienen dentro del cuarto y yo me volteo y le pregunto a la neonatóloga, ¿cuál fue su Apgar? O sea, no como que, ¿cómo está? No. Dígame el Apgar. Cuando ella se voltea me dice 9 de 10, yo sentí que me vino el alma al cuerpo, Kix. Claro. Y para los que no saben, el Apgar es básicamente una puntuación con la que se mide el estatus de funcionamiento de los diferentes sentidos y órganos de los bebés, ¿no? Su visión, su respiración, su color, su temperatura. Actividad, su actividad. Física, exacto. Y un 9 de 10, que el máximo es 10. Entonces, 9 de 10 quiere decir que la bebé nació muy bien. Muy Gracias bien. a Dios. Muy bien. Claro. Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, ellos brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida. Pero era tanto lo que tú dices, la ignorancia. Ignorance is bliss. Es una dicha. Ignorance is bliss. Y ahora, ¿verdad? Que eso ya lo sobrepasamos, lo vivimos, aprendimos. Podemos entonces apreciar, y yo creo que este tema va a surgir mucho en este podcast, porque hay otras historias, ¿verdad? Pero yo creo que ahora mirando hacia atrás podemos decir, ok, yo creo que haber tenido este background académico, haber tenido el conocimiento que tenemos, facilita, ¿verdad? No solamente poder prepararnos, pero ser asertivas en el tratamiento, en el trato médico y poder pedir, ¿verdad? Poder hacer preguntas que, al contrario de no saber lo que sabemos, no estaríamos ahí no preguntaríamos, esperando que nos contaran. Correcto, al saber lo que sabemos, nosotros decimos cómo está esto, cuándo se le va a evaluar esta parte, y eso empodera como madre, eso empodera como persona. Nos hace sentir que tenemos algún tipo de control. Totalmente. Sobre lo que no tenemos control, porque obviamente después de que nacen prematuros, el curso normal es que entren a incubadora, que entren a la unidad de cuidados intensivos neonatal, pero ese va a ser otro episodio, entonces no vamos a entrar mucho en detalle sobre eso, pero es cierto, tener todo este conocimiento, o por lo menos si no lo has tenido, informarte, ¿no? Para las mamás que pueden tener el tiempo para hacerlo, porque obviamente hay mamás
como yo, que simplemente la prematuridad pasó de repente, tocó la puerta y entró sin pedir permiso. Pero hay otras que a lo mejor saben por el curso de su embarazo, porque saben que tienen algún tipo de riesgo, por una condición Exacto. prenatal materna, que informarse y entender, ok, cuáles son las áreas del neurodesarrollo que pueden estar impactadas, o el área de desarrollo de mi bebé que a lo mejor puede tener un impacto al nacer, ¿no? Y este podcast se basa en eso, tiene digamos que el objetivo de hacer eso a través de nuestras historias, contando un poco cuáles fueron las áreas que para nosotros, en el caso, por ejemplo, de mi bebé, eran una área de dificultad. En el caso de ella era el problema respiratorio, obviamente, porque pues, los bebés prematuros a menudo no están completamente desarrollados. Claro, y eso puede normal. llevar a dificultades Sí. respiratorias, o el síndrome de dificultad respiratoria, que es con lo que nació ella, o una broncodisplasia pulmonar. Pero también hay otros, y no todos los prematuros son iguales. Entonces es importante hablar, por ejemplo, más allá de los problemas respiratorios, también hay problemas cardíacos, ¿no? Exacto. Tienen problemas con su sistema cardiovascular, como la persistencia, por ejemplo, del conducto arterioso. También pueden llegar a desarrollar problemas neurológicos, porque obviamente esto también, la prematuridad como tal, incrementa el riesgo de hemorragias intraventriculares, ¿no? Claro, Y ventriculares, parálisis cerebral. Entonces ese era el riesgo que yo sentía aquí, que automáticamente ya totalmente, nació. claro. Yo decía, ¿será que el magnesio que me inyectaron fue suficiente? ¿Será que yo me imaginaba Sí. ya una parálisis cerebral? O sea, yo decía, Ujú. Dios mío, o sea, por favor, proteger el cerebro, porque... Y es cuando digo que ayuda, o sea, es un beneficio, pero también siento que si no sabemos controlar, incluyo en ese grupo de mamás, de saber tanto, te puede generar mucha ansiedad, porque esa Demasiada. ansiedad que yo sentía era indescriptible, o sea, y aparte de la ansiedad que No, y también sientes cuando viene con el parto, porque, exacto, porque es nuevo. O claro, sea, y porque porque viene, y viene acompañado de acompañado otras dificultades, de dolor, o sea, de cansancio. de Entonces encima le amamantar, de añadimos, lactar, de que no, por ejemplo, en el caso mío, tuve tanta dificultad con el tema de la lactancia porque ella, al ser prematura, el enfoque de su recuperación, digámoslo así, no era tanto el que ella se alimentara con leche materna. Alcancé a darle colostro, pero ujú, no era el enfoque el que ella amamantara, y me explicaban por qué. Obviamente esto es la opinión clínica y médica de mi neonatólogo. Esto puede diferir y puede variar dependiendo de cuál sea tu proveedor, pero en mi caso, hablando desde mi experiencia, me explicaba la neonatóloga que en el caso de Salma, ella estaba aprendiendo muchas cosas al mismo tiempo. Ella tuvo ujú, que tener un G-tube, o sea, un tubo gastrointestinal para poder alimentarse, porque baja de peso. Entonces, ella aparte de eso también nació con anemia de la prematuridad, que es una condición muy común. Aparte de eso también nació con bilirrubina, o con jaundice, como se dice en inglés. Entonces, y aparte de eso, tampoco respiraba sola, tenía oxígeno, máscara de oxígeno. sí, Y ¿no? Y también tuvo que necesitaba tener aprender a un hacer todo CPAP. esto a la misma vez, claro, Exacto. imagínate. Aparte de la máscara de oxígeno, también tuvo un CPAP, que es otro tipo de mecanismo adicional que los ayuda o soporta el proceso de la respiración, el proceso respiratorio. Pero entonces ella me decía, Paula, lo más importante para ella ahora mismo es que ella aprenda a alimentarse sola, que ella gane peso y que ella pueda Ujú, regular su temperatura por ella misma, ¿verdad? Para que ella pueda ujú, salir de la incubadora. Entonces, ahora mismo nuestro enfoque no está tanto en que ella se pegue para que tú la lactes. Es importante, o totalmente, sea, no me claro. malinterpretes, pero dentro de todas las cosas importantes, ¿qué es lo más importante? Y en el caso de mi hija particular, lo importante era que ella pudiera autorregular su temperatura, que ella Claro. pudiera ganar peso y que ella pudiera alimentarse sola. Entonces era más fácil alimentarla a ella a través del G-Tube, era más fácil para ella en ese momento entrar en fórmula, aunque mamá igual cuando la visitaba, y esto lo vamos a guardar para cuando estemos hablando del NICU, Ujú, mamá también le daba lo que mamá se podía sacar, porque obviamente al no poder exacto, pegarla, ella no me pudo estimular. Entonces a mí me claro. salía que sí que un ML. miligramo, Sí, un sí, sí, miligramo de, sí. de, de leche materna, y la ahorita ya estaba consumiendo
casi 60 miligramos al salir, 60 ml al Imagínate, salir son 3 onzas. cuando salió del NICU. O sea, entonces era como que yo no daba, o sea, no había poder humano. Entonces todo Claro, eso... y yo creo que, y toma, o sea, hay que, como decimos los puertorriqueños, hay que coger oreja y choose your battles, ¿verdad? Vamos a escoger Correcto. qué es la prioridad. Incluso, y yo creo que es importante decirlo, el aumentar el peso la protege de otras cosas. No es solamente Correcto. para que ella coja fuerza, pero tener bajo peso, ¿verdad? La prematuridad obviamente está asociada con peso bajo, y el peso bajo está asociado pues con un riesgo más alto de una hemorragia. Entonces, al subir de peso protegemos que ella tenga una hemorragia intraventricular, pero también que convulse. O sea, hay tantas cosas que... Y yo, en ese caso, yo creo que el tema de la lactancia también es fuerte, yo creo que para todas las madres, pero para ti especialmente, escuchar tu experiencia, o sea, duele, porque yo sé que eso es lo que uno quiere. Claro. Pero uno está luchando claro, contra toda la presión social también sobre lo importante que es la leche materna, y es importante. Exacto. La leche materna. A mí me hubiera encantado poder amamantarla, poder lactar su primer año, sus 2 primeros años, el tiempo que fuera necesario. Claro. Sin embargo, en ese momento yo me puse a pensar y dije, bueno, Paula, ¿qué es lo más importante para tu hija y para ti? O sea, ¿qué es lo que a ti te hace sentir en este momento tranquila? Saber que ella se está recuperando, o sentir de que le está hecho. O sea, tan importante darle en este momento de su vida, poniendo las cosas en balanza contra el hecho de que ella esté ganando peso, el hecho de que ella ya esté logrando poder regular su temperatura, porque el ganar peso también ayuda a que ella pueda regular su temperatura del cuerpo. El hecho de que también al ganar peso sus músculos también se solidifiquen, y al ella solidificar sus músculos también ayuda al funcionamiento pulmonar. Entonces es como que tú también sabes toda esta información, Pau. O sea, piensa sé coherente, porque entonces tenía que ayudar a mis pensamientos intrusivos a que no estuvieran ahí, como a callarlos, ¿sabes? Ok, no, espérate, pon las cosas en contexto. Está bien si no le das pecho, está bien, nada va a pasar, el mundo no se va a acabar. Exactamente. Y de hecho lo intenté, hasta cuando ella llegó a casa, tuve una clase con una profesional de la lactancia, con un coach de lactancia. Me compré todos los aparatos habidos y por haber, que después puedo darles a las que quieran. Me mandan un mensajito y yo les digo qué compren y qué no. Es más, tengo todavía 2 pumps arriba en el cuarto de ella que he pensado donar. Uno de ellos está sin abrir porque no pude, o sea, realmente no pude. Es más, en las noches, ya estando en casa, yo me levantaba para alimentarla, y eso también lo vamos a guardar para el siguiente episodio. Pero yo lloraba, o sea, ella se pegaba y yo lloraba, y yo decía, y lloraba ella lloraba porque no salía lo suficiente, pero entonces me dijeron, no, tienes que ponértela de lado y lado, en cada pecho, en cada seno, 10 minutos en cada seno, para que te estimule y puedas producir más. Y en cada pecho, cuando yo la ponía, ella lloraba y lloraba, y yo lloraba más, y entonces obviamente luego viene todo lo que viene asociado con la lactancia, y lo que le pasa obviamente a tu cuerpo con la lactancia. Y mi esposo me decía, ¿sabes qué? No más. O sea, ella igual tienes que suplementarla con leche materna, no le des más. O sea, tú no descansas, ella no descansa. También, exacto. Tú estás llorando, o sea, no lo estás disfrutando. Exacto. Entonces yo decía, no lo disfruto, y aparte de eso, estoy alterada. Entonces yo decía, no, esto no puede ser. Entonces automáticamente dijimos, no, ya se va a quedar con la leche, con la fórmula. Sí. Con la fórmula. Total. Pero eso es un tema muy delicado, es un tema que muchas mamás que nos están escuchando seguramente se sienten identificadas, porque la sociedad nos empuja, la cultura latina también nos empuja, ¿cómo así que no vas a lactar? Y lo que la gente me preguntaba antes de preguntarme muchas veces cómo estaba la niña era, ¿y estás lactando? Como si eso fuera lo más importante. Y yo como que... Sin saber que tú acabas de pasar por ella está respirando. Exacto. Una montaña rusa de emociones, esperando, ¿verdad?, que ella pudiera cumplir con todas estas metas fisiológicas y poder hacer estas cosas solitas. Sí. ¿Cómo se iba a alimentar? Era lo de menos en ese momento. Era lo de menos. Aparte que también en tu cabeza, Kix, en tu mente, tú también vas pasando como por milestones, como por hitos, ¿verdad? Dices, ok, listo, ya. Di a luz,
y nació saludable. Listo. Ahora está en el NICU y está progresando bien. Listo. Salió. Cuando tú llegas a tu casa con esa bebé, es un trofeo. Es como un trofeo, sí. es como dices, lo logré. Pero llegas a tu casa y te estás enfrentando ahora a la vida nueva como mamá, nueva mamá, y empiezan estos sentimientos de nuevo que son intrusivos, Ansiedad de la total. ansiedad, a generarte como pensamientos maladaptados. Entonces, el día que yo traje a mi bebé a mi casa, yo tuve un ataque de pánico. O sea, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y lo que yo pensaba, mi esposo me decía, ¿qué te pasa? Y yo decía, se me va a morir, se me va a morir, se me va a Sí, morir, porque yo me yo sentía que también. no iba a tener la capacidad de poder cuidarla. O sea, imagínate tú, ahora Totalmente. es una Porque cosa, vamos, y esto lo vamos a hablar un poco después, pero el tema es que vamos de NICU, que es básicamente un centro militar, porque así me lo decían los sí, doctores. O sea, total. los puntos de referencia, ¿verdad? Para la glucosa, para el nivel de bilirrubina, para darte de alta, son mucho más estrictos que en el nursery regular, cuando el niño no entra Sí, en NICU. sí, Entonces, van de darle, ¿verdad? De alimentarla cada 3 horas, de cambiarle el pañal cada 3 horas, tomarle su temperatura cada 3 horas, todo así militar. Y de momento todo llegas a casa y militar, es total. Una estructura y suerte, llegas a casa, exacto. O sea, y es suerte, como figure it que, out. mira, yo llamé y si la gente, y por favor, si todo el personal sanitario de la unidad de cuidados intensivos del Mercy Hospital, gracias, gracias, gracias por lidiar conmigo, porque yo creo que yo llamé esa noche como 4 veces al Sí, yo NICU. sé. Mira, Yo sé. le di de comer, pero yo no se tomó todas las onzas. ¿Qué hago? ¿Le va a pasar algo? ¿Qué hago? Díganme, ¿tengo que darle más? Yo creo que la Claro, pobre enfermera estaba... porque nos metían en la mente que tenían que terminarse todas las onzas. A mí me pasaba. Sí, No, sí, no se está sí. tomando las 3 onzas, entonces no, pues entonces vamos a tener que considerar que se quede un poco más. Y yo me acuerdo que de momento nos dan de alta, llego a mi casa, no se toma las 3 onzas porque la niña No, tenía un reflujo espantoso que claro. luego eso es otro tema. Y de Está momento no llorando, se se tomó las levantó 3 llorando. ¿Qué onzas. puede ser? Pero ya le di de comer y se levantó a los 15 minutos. ¿Qué puede ser? Saca el gas. Y yo como, ok, voy a sacar el gas. Y de repente la niña, ok, saca el gas. Ah, sí, el gas. O sea, es una vaina. Yo me acuerdo llorar y decirle a mi esposo, yo creo que ella extraña el NICU, yo creo que ella tiene que... Yo creo que ella extraña a las Ella enfermeras. extraña a Jackie. Ella extraña a Jackie. Jackie, Es que, hello, te quiero. en verdad, es un proceso, es una montaña rusa. Sí, Y pero después de la prematuridad, y creo que esto es con lo que queremos cerrar, ¿no? Viene todo el miedo también, la ansiedad sobre, bueno, y cuáles son los riesgos en cuanto al desarrollo que puede tener un niño con prematuridad, ¿no? y ese Eh, tema yo creo que es el más relevante para nosotras como neuropsicólogas, que es totalmente, porque totalmente, ahí entra el neuropsicólogo. Por eso hablamos de la claro, prematuridad, por eso hablamos de las complicaciones en el nacimiento, porque esto viene de la mano con dificultades no solamente médicas, como ya hemos sí, hablado, pulmonares, cardiovasculares, sí. pero también dificultades, ¿verdad? Neurológicas, dificultades en el crecimiento, Dificultades en su dificultades. autorregulación, en cómo se autorregulan. Mira que coincidencialmente me acordé de un caso de una familia a la que estaba evaluando y este paciente venía con síntomas de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y parte obviamente de nuestro trabajo como neuropsicólogas es recopilar información del historial médico y clínico. Entonces, obviamente, nosotros preguntamos sobre qué pasó durante el embarazo, qué pasó durante el nacimiento, cómo fue el desarrollo temprano de las habilidades. Y la mamá me pregunta y me dice, pero ella tiene 8 años. O sea, Ujú, o sea, como que porque es importante lo que pasó cuando yo estaba embarazada y porque es ujú. importante a cuántas semanas nació. Entonces, obviamente, ¿por qué? Este es un buen momento para responder esa pregunta para nuestra audiencia, porque la prematuridad conlleva o trae con ella ciertos riesgos de desarrollo que incluyen dificultades con la autorregulación, como acabamos de mencionar, que tienen un alto riesgo o comorbilidad con, por ejemplo, un diagnóstico de trastorno del déficit de atención e hiperactividad, que viene del mismo hecho de que todas esas conexiones neuronales no se hayan Ujú. podido llevar a cabo
al 100%, porque ese cerebro, aunque nació bien, fue un cerebro que nació inmaduro. Maduro. Pau, ¿tú te Entonces no hay... acuerdas cuando, paréntesis, porque es que es súper Ajá, relevante y esto es como we're coming full circle. ¿Te acuerdas cuando sí, hicimos nuestra rotación en Jackson, que hicimos un póster sobre el estrés prenatal y sí, la que asociación lo, con que lo el presentamos en neurodesarrollo? Seattle. Lo Exacto, que presentamos lo en presentamos en Seattle. Seattle. Yo me acuerdo de estar Sí, embarazada con Paulina, caminando el Nicholas Children durante el fellowship con una panza de 36 semanas, vestida con el hazmat suit porque estábamos en sí, medio de una el pandemia, COVID. el estrés de coger Sí, COVID porque en ese momento no entendíamos lo que sabemos hoy, y decir el nivel de cortisol en mi cuerpo ahora mismo tiene que estar ¿te tan y tan acordaste del alto. póster? Y me acordé del póster y yo decía, si mi hija no tiene un déficit de atención o tiene algún Sí, tipo de dificultad en el aprendizaje o algún tipo de dificultad sí, con la autorregulación luego, ¿verdad? ujú, En su crecimiento, esto es imagínate, una maravilla, sí, porque yo tenía un nivel de estrés y ahora yo lo me pienso y yo acuerdo, digo, eso, eso no es ni siquiera, eso no es la prematuridad, eso fue un factor de riesgo durante el embarazo. correcto, Por eso correcto, todo esto, y la idea no es, ¿verdad?, fomentar miedo ni tener una hipervigilancia, pero tener un poco de información para tomar los ujú, pasos y claro, las medidas necesarias para protegerse y para proteger al claro, baby, ¿verdad? Para poder... Y luego vamos a entrar en el rol del neuropsicólogo en la intervención temprana para poder compensar estos riesgos de los que estamos hablando. correcto. Y Eh, fíjate que uno de esos riesgos también, en mi caso particular, era que por la semana de gestación en la que Salma nació, ella no tiene riesgo, por ejemplo, nada a nivel cognitivo, nada a nivel lenguaje, pero sí tenía un riesgo a nivel de sus habilidades motoras. motora, sí. Entonces, claro, automáticamente ya yo, desde que ella, mejor dicho, llegó a la casa, ya yo quería que hiciera sentadillas prácticamente. O sea, yo estaba como que tengo que estimular sus habilidades motoras, tengo que hacerle ejercicio en las Terapia, piernas y ella terapia, tiene que terapia. poder... Enseguida, no tanto que inclusive hasta la llevé, y voy a hablar, a profundizar sobre este tema cuando hablemos en nuestro episodio sobre el desarrollo, eh, pero inclusive hasta mis colegas de Early Steps, eh, ellos me entienden, ellos me entienden, pero sé, y hasta el pediatra de la bebé que me decía, pero ¿por qué quieres que te firme este documento? ¿Para qué? Ya está perfecto. Y yo, no, no, Juan Carlos, si me está escuchando, gracias. Pero ¿por qué quieres que te... Ya está perfecto? Y yo, Juan Carlos, por favor, fírmamelo que yo quiero tener paz mental de que mi bebé está bien. Y efectivamente me lo Claro. firmó, me dijo, listo, para que estés bien, te sientas tranquila que tu bebé está bien, tal. Y obviamente hice todo el diagnóstico, es más, ni siquiera hice la evaluación, porque con solo la entrevista que me hicieron, cuando me tocó responder, Ages and Stages, tu bebé está perfecta, no calificas, o sea, Claro, vete no, a no hay que dormir, por entrar en favor, vete a dormir. descansa. Entonces claro, todo esto viene a que obviamente queremos cerrar el capítulo, uno, dejándoles como mensaje lo importante que es tener conocimiento sobre los riesgos al nacimiento prematuro, es decir, que puede llevar obviamente a que una mamá pase por un parto prematuro o tenga un parto prematuro y por Exacto. ende que el bebé nazca prematuro, pero también cuáles son las causas y cuáles son los riesgos, pero también que esperamos haberlas dejado con herramientas de qué se puede hacer durante ese periodo de tiempo para controlar un poco el estrés, para tener un poco más de control, normalizar también situaciones que esperamos Ujú, también hayan podido con las que hayan podido identificarse si están pasando por exacto. ese periodo. Y también que sepan que no están solas, que esto es algo que sucede muy frecuentemente, más Muy sin embargo, frecuentemente, demasiado. cada experiencia es única y Ujú. cada desarrollo de cada bebé también es único. Entonces, que no hay pena, no hay vergüenza, es Y importante que mientras lo sí, hablamos, lo normalizamos y validamos, porque muchas veces nos sentimos solas en estas experiencias, muchas veces sentimos que el problema lo tenemos nosotros como madres, nos sentimos ineficientes, pero ese no es el caso. Hemos hablado bastante de eso y de que sí hay cosas que podemos hacer para tomar un poco de control. Así que esperamos que esto les haya dado... eh,
esperanza, les haya dado, ¿verdad? Les haya dado algún tipo de información que les haga sentir en control. Y cualquier otra pregunta, cualquier tipo de tema que ustedes quieren que indaguemos, vamos a abrirlo. Acuérdense que al final de cada temporada vamos a tener un episodio que ustedes escogerán sobre lo que vamos a estar hablando. Así que si hay algo de esto, ¿verdad? O de algunos temas que vamos a estar cubriendo en los próximos episodios, como por ejemplo el de la experiencia en el NICU, que eso es otro tema diferente, que ¿verdad? viene. Que Sí, viene. que viene. Déjennos saber, comenten, compartan, Claro que sí. escríbanos. Agradecemos muchísimo su audiencia, su atención, compartir un pedacito de su tiempo, de su día con nosotras hoy. Esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda. Si te ayuda a ti, si crees que le ayuda a alguien que conoces, por favor, dale like, compártelo. Y nos vemos en un próximo episodio de A Cerebrito. Quitao. Bye. Bye, chao.